Algo importante que el Señor estuvo poniendo en mi corazón de poder compartir esta mañana es verdaderamente lo que predicaron los apóstoles. Y es necesario que nosotros entendamos que predicaron ellos para que podamos ver lo que ellos vieron, para que podamos hacer lo que ellos hicieron y para que podamos ver la gloria de Dios. ¿Qué era realmente el mensaje apostólico? ¿Cuál era verdaderamente lo que ellos predicaban? Porque si se dan cuenta, cuando ellos predicaban, la nube se movía. Cuando ellos predicaban, habían milagros, los enfermos se sanaban, los leprosos se limpiaban, los muertos resucitaban. ¿Qué había en el mensaje de ellos para que ese mover poderoso del Señor se manifestaba cuando ellos hablaban? Y cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, en Hechos de los Apóstoles, nosotros es donde podemos encontrar verdaderamente el mensaje que ellos tenían. Es bien importante que nosotros lo veamos, porque el mensaje de ellos era un mensaje cristocéntrico. Cristo era el centro del mensaje. Tristemente nosotros ahora hemos puesto como centro del mensaje las necesidades del hombre. Pero el Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo: las necesidades siempre van a haber, a los pobres siempre los van a tener con ustedes, enfermos iban a haber siempre. Y el problema es que cuando nosotros ponemos las necesidades de las personas en el centro, entonces lo que sucede cuando empezamos a predicar, ¿verdad? Que el Señor nos va a dar, que el Señor nos va a proveer, que Él va a tener. Es cierto, lo hace. Pero cuando nosotros, el centro del mensaje es el que Dios nos da, el problema es que en el momento que no tenemos, nos desanimamos, nos alejamos de Dios o vivimos un evangelio mediocre. Porque estamos decepcionados de que todo lo que nos han dicho, carros, puntos, ¿cómo es eso? Casas, puntos, carros, vamos a tener. Ese no es el evangelio del Señor. Enfermos, miren, somos una raza caída y por eso hay enfermedad. Y aunque es cierto que el Señor sana, y yo soy testimonio de que Dios tiene el poder de sanar y aún de levantar de los muertos, van a seguir habiendo enfermos hasta que Él regrese. Porque cuando Él regrese a hacer justicia, a atar a Satanás, entonces es cuando nosotros vamos a ver verdaderamente que ya nada de eso va a haber, porque Él va a venir a gobernar la tierra. Y el enemigo no va a tener ya derechos legales de venirnos a atacar. Por eso es importante que Él regrese, si es que nosotros de verdad queremos vivir en un mundo de paz, en un mundo de armonía, con la gente sana, donde todos tengamos de todo, porque vamos a aprender a compartir unos con otros. Y eso es verdaderamente lo que quiere el Señor. Y nosotros podemos ver en Hechos de los Apóstoles, cuando la palabra es clara, que decía que vendían sus bienes para compartirlos con los demás. Entonces estamos viendo de qué se trataba el verdadero evangelio que ellos predicaban. Y cuando nosotros ponemos a Cristo como el centro de nuestra vida, el centro del evangelio, el centro de la iglesia, miren, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque cuando Él es el centro de tu vida, hay un momento donde los problemas de verdad ya no te importa, porque tienes la convicción de que tú estás pasando un proceso por algo, pero que el que va a darte la victoria es Él. Amén. No importa cuándo, no importa cómo, lo va a hacer. Y todos tenemos esa experiencia de vida, pero todos hemos pasado por momentos difíciles, porque son los momentos donde crecemos, donde nos acercamos a Él, donde nosotros lo conocemos, donde podemos decir: Él es veraz y su palabra es cierta, no hay otra manera de hacerlo. Así que nosotros necesitamos volver a entender lo que ellos predicaban, y es que verdaderamente ellos tenían su mirada puesta en Cristo. ¿Y por qué tenían su mirada puesta en Cristo? Miren, es impresionante cuando uno viene
y vamos a la palabra del Señor. Pero fíjense que siempre nosotros hemos pensado que todo comienza en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene, ¿verdad? Y siempre predicamos y casi nunca tocamos el capítulo 1. Pero la verdad es que la iglesia, el empoderamiento, lo que marcó la vida de los discípulos está en el capítulo 1. Y el capítulo 1 dice en el verso 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, él está hablando del Evangelio de Lucas, qué es lo que él enseña ahí. Y en el versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces dice, yo ahí te escribí todo lo que Jesús hizo cuando estaba en la tierra, hasta que él fue recibido arriba. Aquí está hablando de la ascensión. Y es un tema que casi nunca tocamos y casi nunca hablamos, pero que es muy, muy importante, porque la ascensión es la llave que abrió todo el movimiento para la iglesia de Cristo. Dice la palabra del Señor, dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces él está hablando que él resucitó. Y eso fue lo que estuvimos recordando y celebrando nosotros el domingo pasado, la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, dice la palabra del Señor. Pero entonces está diciendo que él resucitó y estuvo 40 días enseñándoles. Y antes yo decía, Señor, ¿por qué no quedó escrito lo que les enseñaste? Dios mío, todo está escrito, todo está escrito, todo está ahí. Lo que ellos predicaron, lo que ellos enseñaron, fue lo que Jesús les vino a decir, les vino a recordar lo que ya les había hablado y que no habían logrado entender, pero necesitaban que sus ojos fueran abiertos. Como necesitamos mucho de nosotros que los ojos de nuestro entendimiento espiritual se abran para poder captar verdaderamente quién es nuestro Dios, quién es ese Cristo maravilloso al que amamos, al que seguimos, al que servimos. Porque muchas veces lo que hacemos es repetir lo que hemos oído, pero Él quiere que lo experimentemos, Él quiere que lo veamos, Él quiere que lo escuchemos, Él quiere que caminemos con Él, que día y de noche, como dice ese canto, tus ojos, Señor, de día y de noche nos buscan. Veo tus ojos, veo tus ojos, veo tus ojos. Eso es lo que está diciendo. Porque cuando nos enfocamos en Jesús y en la mirada de Jesús, la mirada de Jesús es una mirada que da paz. Es una mirada que da fe. Es una mirada que da esperanza, que da confianza, que nos ayuda verdaderamente a confiar en Él. Y entonces dice que por 40 días Él estuvo. Y entonces dice, verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces Él les está, entre todas las indicaciones que les está dando es, esperen que venga el Espíritu Santo, esperen que venga el Espíritu Santo. Porque había algo que Dios, nuestro Señor, tenía que hacer primero, antes de enviar al Espíritu Santo. Y eso es importantísimo, porque dice la palabra del Señor en el verso 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que les ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, mire lo que pasa. Él les explica y les dice: tienen que estar en Jerusalén, va a venir el Espíritu. Pero de repente ellos están dialogando con Jesús y le dicen: mira, Jesús, tú eres ese hombre que dijeron todos los profetas que iba a venir del cielo. Porque tú naciste de María. Y los profetas fueron muy claros cuando dijeron que venía del cielo un hombre. O tú ahorita vas a restaurar Israel, porque Jesús viene a restaurar Israel, viene a vencer a los enemigos de Israel, viene a defender a su nación y viene a levantarla, porque a nosotros se nos olvida que Jesús es judío, que los 12 son judíos, que los primeros 3,000 que se convirtieron son judíos. Porque cuando Pablo habla del misterio de la iglesia en el libro de Efesios y en el libro de Colosenses, él habla del misterio que le fue revelado. El misterio que a él le fue revelado fue la iglesia, que la iglesia está formada por judíos y por gentiles. Por eso dice Pablo que ya no hay hombre, que ya no hay mujer, que no hay judío, que no hay griego, que no hay esclavo, que no hay libre, que en Cristo somos uno. Y la iglesia de Jesucristo es una que está formada por judíos y que está formada también por gentiles. Y nuestra obligación y responsabilidad es estar orando por Israel, porque Dios hizo un paréntesis para podernos injertar a nosotros en el olivo verdadero, y que ahora fuéramos pueblo, ahora tuviéramos un Dios y ahora perteneciéramos a las promesas de Abraham. Así que nuestra responsabilidad es orar: Señor, los detuviste y ellos no han reconocido a Jesús porque tú estabas esperando que se cumpliera el número de los gentiles, porque va a haber un número que Él ya tiene determinado, no lo conocemos, no sabemos cuál es, pero cuando ese número llegue, se empiezan a convertir ellos y empiezan a ser reinjertados en el verdadero libro. Así que nuestra responsabilidad es clamar por ellos. Así que le dicen: tú vas a restaurar ahora, y le dice: miren, eso a ustedes no les importa, eso solo Dios lo sabe, pero ustedes tienen que recibir al Espíritu Santo porque tienen que ser testigos míos. ¿Testigos de qué? ¿Qué era lo que ellos tenían que testificar? ¿Y por qué el fundamento de la iglesia está en los apóstoles y en los profetas? En estos apóstoles y en estos profetas. ¿Por qué? Pues nosotros podemos ver claramente, porque mientras ellos le decían: Jesús, es ahora, tú vas a cambiar todo ahora, tú vas a arreglar todo ahora. Mire, eso a ustedes no les importa, ustedes espérense, van a recibir al Espíritu, porque hay algo que tiene que pasar, y ¡pum!, se les desaparece. Lo ven levantarse ustedes. ¿Se dan cuenta lo que ellos sintieron cuando ven a Jesús ir para arriba? Y lo siguen, porque dice que su mirada iba detrás y tenía la mirada puesta en Él. Y se les aparecen los ángeles y les dice: varones galileos, ¿qué están viendo? Este mismo Jesús que ustedes están viendo, que se está yendo ahorita en la nube, va a regresar igual en la nube. Era necesario que viniera un hombre, que naciera un hombre, porque el evangelio es: Cristo vino, tomó un cuerpo humano, murió, resucitó y ascendió. Entonces era importantísimo la ascensión. ¿Por qué? Porque ellos ya habían visto resucitar a Lázaro.
Ellos ya habían visto resucitar a la hija de Jairo. Ellos habían visto resucitar a la hija de la viuda, al hijo de la viuda. Entonces resucitó Jesús, pero nunca habían visto ascender a un hombre, jamás. Y ellos lo que estaban esperando, los judíos, y fue parte por lo que no creyeron, porque ellos estaban esperando que viniera un hombre del cielo a salvarlos de los romanos. Y si ustedes vieron la serie de Chosen, que creo que casi todos la hemos visto, hay un diálogo, no sé si se recordarán, pero está Nicodemo, porque lo ponen como principal a él, ¿verdad? Que él es el que prácticamente dirige todo. Y llega un fariseo y le dice, ¿no será este el Mesías por las cosas que hace? Y le contesta, no, porque todos los profetas dicen que es un hombre que viene del cielo. Y él dice, él viene de una mujer. Él viene de Nazaret. Y por eso era que no creían. Porque de acuerdo a la palabra profética, cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 7, Daniel dice que vieron a un hombre, dice a uno como hijo de hombre que fue presentado delante del anciano de días y se le dio poder para gobernar, se le dio autoridad para venir y gobernar. Entonces, miren, él sí nació de una mujer porque él tenía que tener un cuerpo humano. Así que él nació de una mujer cuando vino a este mundo. Pero cuando los profetas hablan del que va a gobernar la tierra, hablan de un hombre que viene del cielo. Así que Jesús tenía que nacer como hombre, vivir como hombre, morir como hombre, resucitar como hombre y ascender como hombre. Y ahora tenemos a un hombre en el cielo que intercede por nosotros todo el tiempo. Y si nosotros vemos que tenemos victorias y vemos las cosas que pasan de parte de Dios, es porque tenemos un intercesor todo el tiempo. Por eso ese canto, sus ojos nos ven de día y de noche. Por eso es importante, miren, que la iglesia vuelva a poner como centro a Jesús. Necesitamos que Jesús regrese a ser el centro. Él quiere ser el centro de la iglesia. Él quiere ser el que gobierne su iglesia, el que diga lo que tenemos que hacer y no que le presentemos un plan de trabajo y que le firme y ponga el sello de aprobado. Y por eso las cosas están como están. Porque estamos haciendo las cosas a nuestra manera y en la carne. Es que ya oré, ya le pregunté al Señor, ¿y oíste la voz de Dios? ¿Oíste tus emociones, tus deseos? Entonces por eso era tan importante la ascensión. Porque fíjese que la palabra del Señor es muy clara cuando dice en el capítulo 4 de los Efesios, que dice él, que él ascendió a los cielos y por eso llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero dice ascendió. Y fíjese que algo importantísimo es que estamos viendo nosotros y lo cantamos hoy también en Filipenses 2, que dice que como él se humilló hasta lo sumo que hizo Dios, lo exaltó. Pero fíjese que esa palabra exaltar que utiliza la Biblia, tanto en Hechos de los Apóstoles como en Filipenses, le voy a decir cómo se escribe porque yo no hablo hebreo, entonces no sé cómo se pronuncia. Pero la palabra exaltado es hupsoo, J-U-P-S-O-O, hupso. Y significa levantar, altura. Así que cuando está diciendo que lo exaltó, lo que está diciendo es que lo llevó a los cielos.
A eso se refiere. Él se humilló hasta lo sumo porque se hizo hombre y vino a la tierra. Ahora Dios lo exalta hasta lo sumo porque lo lleva a la diestra de Él. Así que mire la importancia. Porque otra cosa importantísima, aparte de que porque lo exaltó, fue que el Espíritu pudo venir, llevó cautiva la cautividad, y por eso ahora tenemos esos dones. O sea, tener dones es tener el poder de Dios para hacer algo. Él está diciendo también que porque Él fue llevado y Él está a la diestra del Padre, todas las profecías del Antiguo Testamento se pueden cumplir. Porque ahora ya hay un hombre que puede regresar a gobernar. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Por eso es que la ascensión es la llave que abrió la puerta para que inicie todo. Y cuando Él les dice, ustedes van a ser testigos, ellos tenían que ser testigos no solo de la resurrección, de la ascensión. Ellos lo vieron irse, y encima no solo lo vieron irse, los ángeles vinieron y los mismos ángeles le dijeron, ese Jesús que ustedes vieron irse va a regresar igual en la nube como lo vieron. Así que les dijo de una vez lo que iba a pasar. No se asusten, no se sorprendan, porque así como lo vieron irse, así lo van a ver regresar en la nube. Él viene. Y mire, es tan importante que tengamos estas cosas, las tenemos que entender, porque nunca hemos hablado. ¿Por qué? Mire, nosotros hablamos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Y la verdad es que si usted lee la Biblia, los discípulos jamás separaron. El mensaje era integral, era uno solo. Porque tanto la primera como la segunda venida son lo mismo. Porque era necesario que Él viniera, se hiciera hombre y regresara al cielo como hombre, esperando que se cumpla el tiempo para regresar. El mensaje es uno. Tanto la primera como la segunda tienen que ver con lo mismo. Pero nosotros estamos, y dirán, es que Conchita es muy escatológica. No, yo no soy escatológica, soy cristocéntrica y predico la Biblia. Y lo que ellos predicaron, si ustedes ven, ellos hablaron más de la ascensión que de la resurrección. Cuéntelo, léalo. Los discípulos hablaban más. ¿Y sabe qué es lo interesante? Lo interesante es que cuando Pedro empieza a predicar, miren, lo primerito, en el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene y entonces Él va a predicar, Él dice algo importante. Mire, David murió y aquí está el sepulcro hasta el día de hoy. Pero Él dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea que está esperando que todos sus enemigos estén por estrado de sus pies. Y Él va a venir cuando sea la restauración de todas las cosas. Pero hay cosas importantísimas que nosotros tenemos que ver y que tenemos que leer aquí. Porque nosotros podemos ver que cuando llega el día de Pentecostés, ustedes saben que lo que sucedió fue que vino y hubo un estruendo y toda la gente oyó, y ese día estaba lleno Jerusalén, y estaba lleno porque ustedes saben que estaban celebrando precisamente la fiesta de las primicias, y entonces era obligatorio que todos los varones que vivían cerca de Jerusalén tenían que estar obligadamente en Jerusalén,
tenían que ir al templo, tenían que llevar su ofrenda. Eran 3 fiestas obligadas, ¿verdad?, con las que ellos tenían que estar. Así que imagínense la cantidad de gente que había en Jerusalén ese día que el Espíritu Santo descendió. Y oyeron el tronido, un estruendo fuerte, y todos salieron corriendo a ver qué había pasado y encuentran el show, ¿verdad? Riéndose y hablando en nuevas lenguas, que todos entendían los idiomas en que estaban hablando, porque habían de diferentes lugares, y creen que están borrachos, ¿verdad? Y dice, estos están borrachos. Y entonces ahí es donde Pedro les empieza a hablar, porque todos ellos estaban sorprendidos. Pero dice el versículo 14, entonces Pedro, ¿verdad? Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Mire lo que empieza a hablar. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué les predicó? ¿Qué les está predicando? El regreso de Jesús. Él les está hablando de la segunda venida de Cristo. Él les está diciendo y les está hablando de las señales. Óigame, le está hablando de las señales que van a haber antes de que Él regrese. Él está hablando de que la gente que está en Cristo y tiene el Espíritu Santo tiene que tener sueños, tiene que profetizar. ¿Por qué? Porque ve a Dios, porque lo escucha, porque habla con Él. El problema de nosotros es que ya no hablamos con Dios, ya no buscamos a Dios, no tenemos un tiempo de intimidad con Él. Porque el que tiene un tiempo de intimidad con Dios lo escucha. Déjeme decirle algo. Hay muchos intercesores que no son profetas, pero oyen más clara la voz de Dios que un profeta. ¿Por qué? Porque está metido con Él todo el tiempo. Pero lo más importante que les dice es que Él va a hacer prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. Mire, está hablando de todas las cosas que van a pasar. Vapor de humo, está hablando de erupciones. Está hablando de todas las cosas naturales que van a ser afectadas. Pero está diciendo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Mire, Él está hablando de señales. Y mañana va a haber una señal muy fuerte. Todo el mundo está hablando del eclipse. El problema es que no toda la gente tiene entendimiento de lo que pasa con un eclipse, como el de mañana. Porque Él está diciendo aquí, el sol se convertirá en tinieblas. Se le llama el sol negro. Y para los que no lo sepan, el eclipse solar es juicio para las naciones. Y está diciendo que la luna será de sangre. La luna de sangre son las lunas rojas, y las lunas rojas son juicio para Israel. Y nosotros estamos viendo que cada vez los eclipses son más seguidos. En el 2017 hubo un eclipse solar y ahorita está el otro, son 7 años. Aquí en Guatemala en 1991 hubo un eclipse. Y el eclipse en Guatemala tardó 6 minutos 54 segundos.
Y el día que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, hubo un eclipse de sol que tardó 3 horas. Por eso se oscureció la tierra. Así que nosotros sabemos que en Génesis capítulo 1, la palabra del Señor es muy clara cuando el Señor dice que Él va a poner las lumbreras mayores en el cielo como señal de días, de años, para las cosechas también. Entonces estamos viendo que hay señales, miren, hay señales tremendas, como por ejemplo, el domingo pasado todo el mundo estaba escandalizado, ¿no es cierto?, por lo que pasó en Estados Unidos, que el presidente Biden declaró el Día de la Visibilidad Trans. Y lo tremendo es que no dijo que iba a ser siempre el 31 de marzo, porque puso a un trans a decir que como era una fiesta movible, el día que cayera esa fiesta, ese día era el día. ¿Se dan cuenta? Y todo el mundo diciendo, qué blasfemia, qué barbaridad lo que están haciendo. Pero miren, mis hermanos, la Biblia dice que tenemos que ser entendidos en los tiempos para saber qué es lo que nos toca hacer. Y nosotros podemos ver en la palabra del Señor, en Lucas 17, versículo 26 al 30. Mire lo que dice la palabra del Señor. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Está hablando de su regreso. ¿Y cómo eran los días de Noé? El capítulo 6 de Génesis dice que había tanta maldad que subió hasta el corazón de Dios. Y fue cuando se arrepintió de haber hecho al hombre, porque solo había maldad en su corazón. Y dígame si la maldad no está a la orden del día, con todo lo que está pasando. Pero sigue diciendo, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea, no hicieron caso de la advertencia, no hicieron caso de lo que dijo Noé, no hicieron caso de la señal que Dios les dio. Luego dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban. Mire los días de Lot. ¿Qué pasó en los días de Lot? Hay muchas cosas que pasaron. Era una ciudad con mucho dinero y sin embargo no eran caritativos. Hay muchas cosas, pero una de las cosas era la degeneración sexual. Entonces Jesús dejó muy claro, dice, como en los días de Lot, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Y todos nos escandalizamos, pero no entendimos la señal. No entendimos lo que estaba marcando el Señor ese día. Él estaba hablando de los tiempos de Lot. Si nosotros nos damos cuenta, Dios siempre dio señales. Siempre ha marcado las señales, pero no conocemos la palabra, entonces no las vemos. No nos damos cuenta y criticamos y juzgamos y qué barbaridad y todo lo que decimos en lugar de decir qué nos está diciendo Dios a través de lo que está pasando. Y hermanos, cada día está más cerca la venida del Señor y la pregunta es, ¿estamos preparándonos? ¿Estamos preparándonos para irnos antes de que venga el día de la ira de Dios? Porque yo me quiero ir con el Señor. Yo me quiero ir con el Señor. Y mire, de verdad yo oro porque la iglesia se despierte, porque la iglesia reaccione, porque la iglesia se dé cuenta de las señales que Dios nos está mandando. Ya no estamos en el tiempo de preocuparnos por las cosas materiales y por tanta charada que está pasando. Tenemos que preocuparnos porque se levante la iglesia. Mire, yo sé que este es el tiempo con todo lo que está pasando, que se está terminando el tiempo de los que están destruyendo la iglesia, porque Dios va a mandar a los que van a restaurar a la novia. Eso es lo que Él quiere, restaurar a la novia, porque Él quiere encontrar una novia sin mancha y sin arruga. Él viene para una boda. ¿Estamos listos para la boda? Yo les he preguntado otras veces, ¿usted quiere ser la novia
¿O usted quiere ser invitado a la boda? Porque van a haber invitados a la boda. Pero yo no quisiera ser invitada a esa boda, yo quisiera ser la novia, la protagonista, la que va a estar con Él. Porque para eso lo conocimos. Y para eso Él quiere que nosotros tengamos relación. Y mire, esos cantos que usted ve hoy, dice, repiten lo mismo y repiten lo mismo y repiten lo mismo. Yo quiero decirle algo, va a venir el momento donde el Señor va a quitar al hombre del escenario. Y no estoy hablando únicamente de los que predican, estoy hablando de todos. Que ya no seamos nosotros mismos el centro. Mire, un adorador, un verdadero adorador, siempre va a centrarse en Cristo. Mire lo que cantábamos hoy, que Él es bello, eres tan hermoso, eres el más bello. Y lo repetimos no sé cuántas veces y muchos dirán, a la que necio, ya entendí. Pero usted lo que tiene que hacer cuando está cantando eso es cerrar sus ojos y ver a Jesús y empezarle a decir, eres el más bello, Señor. Eres el más hermoso, eres el más amado. ¿Por qué? Porque Él lo que hace es llenar nuestro corazón. Él es el que nos envuelve en su paz. Él es el que nos da la fortaleza, Él nos da la esperanza, Él nos da la confianza de un mañana mejor. Y no hay cosa más linda que poderlo ver y decirle, Señor, y sobre todo su mirada, Señor, quiero encontrarme con esa mirada dulce. Quiero encontrarme con esa mirada de paz. Uno ve en la calle, Señor, y se encuentra con tantas miradas que lastiman. Pero tu mirada me consuela, tu mirada me fortalece, tu mirada, Señor, me levanta, tu mirada me anima, porque a pesar de los errores que cometo, tú no me ves con ojos de enojo y de castigo, sino de paz, de amor y de perdón. Eso es contemplar la belleza del Señor y por eso se repiten, porque un verdadero adorador cuando canta tiene su mirada y su corazón puesta en Cristo. Un predicador cuando predica tiene que tener su corazón y su voz en Cristo. Nosotros no podemos estar predicando otra cosa que no sea Dios. Dios te va a proveer porque Él dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo va a ser añadido, todo. Él sabe, dice, Él sabe de qué tenemos necesidad y aún la palabra no está en nuestra boca, pero Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. El problema es que nos hemos alejado de Él y solo lo buscamos para que nos dé cosas materiales, pero lo que quiere es que lo amemos, que estemos cerca de Él. Mis amados, Jesús ya viene, de verdad. Miren las señales, están tan fuertes. Miren lo que pasó ahorita. Se están preparando y la gente está emocionada y están viajando a los Estados Unidos, están agotados los pasajes de toda la gente que está viajando a los lugares donde el sol se va a oscurecer, porque están con la armonía de querer ver el eclipse sin entender a lo que se están exponiendo. Y ya van cuatro temblores en Nueva York, que es inusual, y no entienden la señal. No entienden la señal, no la entendemos. Entonces, mis amados, ¿y sabe qué es lo peor? Que tampoco la gente de la iglesia lo entiende. ¿Sabe cómo estamos? Estamos como Jonás. Usted se recuerda de Jonás, ¿verdad? El profeta rebelde, que el Señor le dice, Jonás, tú vas a ir y vas a ir a Nínive para decir de que hasta aquí ya me cansé y puse un alto y los destruyo. Así que él se va a Nínive. Fíjese que es divertido verlo, porque cuando él le dice que él tiene que ir a predicarle a los sirios, ¿verdad? A Nínive, porque Nínive era la capital de los sirios. Nínive estaba allá. Pero ¿a dónde se fue él? Totalmente al otro lado. En lugar de ascender, descendió. Descendió y ¿sabe dónde paró? En el vientre de un pez.
Mire, llegó hasta lo más bajo. Y eso nos pasa cuando no obedecemos a Dios. Descendemos, no ascendemos. Y ahí se arrepintió. Ahí se arrepintió. Y Dios todavía fue misericordioso y le dio la vida. Y le dijo, les vas a decir que les doy 40 días para que se arrepientan. 40 días. Mire la misericordia de Dios. Y por eso es que dice Jeremías en el libro de las Lamentaciones, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque grandes son sus misericordias y nuevas cada mañana. Él es el Dios de las oportunidades y les dio 40 días para poderlo hacer. Pero mis hermanos, realmente lo que yo les quiero decir es, entendamos las señales, aún las señales personales, porque mire cuántas veces nos pasa que uno dice, le pasó algún problema y cuando le están contando el problema la gente le dice, y fíjate que yo sentía algo que yo no tenía que hacer eso, lo sentí muchas veces, pero no sé, lo hice y ahora entiendo que era Dios que me estaba hablando. ¿No le ha pasado eso? Yo creo que, o solo a mí me pasa, que digo yo, Señor, esto era. O sea que Él da señales personales, como da señales en los cielos, en la tierra, en todos los lugares. Y nosotros tenemos, por favor, que estar atentos, sobre todo en estos últimos tiempos que estamos viviendo, porque de verdad yo no me atrevo a decir en qué tiempo estoy, pero si me permiten juzgar, es juzgando, no es revelación de Dios. Nosotros ya estamos, Señor, por lo menos empezando los tiempos de dolores. Estamos empezando los tiempos de dolores. Así que tenemos que estar alertas, mis hermanos. Tenemos que estar alertas y tenemos que estar orando. Yo creo que muchos de los que están aquí saben que estamos teniendo, ahorita es nuestro tercer día de intercesión, se está orando 6 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde, pidiendo al Señor misericordia por Estados Unidos. Y uno dirá, ay no, que los destruyan si todo lo que están haciendo. Pero nos va a pasar la de Jonás, nos va a poner nuestra enramadita por ahí y nos va a decir, cuando se seque, ¿por qué se secó? Tú te enojas porque se secó esa ramita que tú no la criaste. Y no tendré yo misericordia de un pueblo que no conoce lo que es su izquierda y su derecha. La pura ignorancia de la falta del conocimiento de Dios. Entonces estamos orando por Estados Unidos. Hay una parte de México y hay una parte de Canadá donde va a estar el eclipse. Sin embargo, no sabemos si va a afectar más naciones. Que el eclipse solo sea la señal de que el Señor va a traer un juicio a la tierra por todo lo que está pasando, porque de verdad uno mismo se asusta cuando uno ve periódicos, cuando uno ve noticias, cuando uno oye comentarios de lo que está pasando, pero el Señor va a venir porque Él ya es un hombre que está en el cielo y ese hombre es el que va a regresar a la tierra. Por eso es tan importante que nosotros entendamos por qué entonces los apóstoles y los profetas son el fundamento. Pero estoy hablando de los profetas y apóstoles de ese tiempo, porque eran los testigos de que Jesús es Dios hecho carne. Murió, resucitó, pero ascendió y va a regresar. Ese era el mensaje que ellos daban, ese era el mensaje. Y mire, usted sabe lo que pasó. ¿Qué fue lo que predicó Pedro? Por supuesto que Pedro lo que predicó fue que Jesús ascendió a los cielos, que Jesús estaba en el cielo. Eso fue lo que él predicó. ¿Y qué sucedió? 3,000 se convirtieron con el mensaje de la ascensión. Porque como le digo, resucitados, muchos de ellos ustedes se recuerdan, ¿verdad? ¿Por qué querían matar a Lázaro? Porque ya todo el mundo sabía que había resucitado. Y por eso todo el mundo empezó a seguir a Jesús.
Y por eso planearon no solo matar a Jesús, sino también matar a Lázaro. Porque era un testimonio grande y poderoso. Pero que subiera un hombre, eso definitivamente no se había visto. Y el versículo 34 de Hechos 2, Pedro les dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Y entonces Pedro les dice en el 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire, arrepiéntanse. Arrepentirse es un cambio de actitud, es un cambio de mente. Es que yo voy para allá y regreso para acá. Regreso a donde está Dios. Regresa mi corazón otra vez al lugar de donde vine, porque Él me crió. Vengo de Él, tengo que regresar a Él. Mi vida no se puede perder. Mi vida tiene que estar con el que me hizo. Y Él está diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y todas estas señales son para arrepentimiento, son para que le pidamos perdón a Dios, es para que volvamos a Dios y para que estemos conscientes de lo que esté pasando. Y entonces dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? Jesús nació, Jesús murió, Jesús resucitó y fue ascendido. Está a la diestra del Padre intercediendo. Ese era el mensaje. ¿Y qué pasaba cuando ellos predicaban eso de Jesús? La gente se sanaba. Ellos no hablaban de sanidades, no hablaban. Mire, Él no multiplicó, no le mandó a Pedro a pescar y que le multiplicó los peces. Usted se recuerda, ¿verdad? Que pasaron una noche entera sin pescar nada y el Señor le dijo, tiren las redes a la derecha. Señor, ya estuvimos toda la noche, pero en tu nombre vamos a echar la red. Mire, Él no le dio tanto pez para que pusiera una pescadería. Definitivamente que no. Y tampoco le dijo a Mateo, mira Mateo, te vengo a decir que mañana te van a subir el sueldo como cobrador de impuestos. Tampoco le dijo eso. Jesús no habló de eso, Jesús habló del reino de los cielos, habló del Padre. Él nos vino a presentar al Padre. Él vino a hablar cuando Él venga a gobernar esta tierra. Eso era. Y los discípulos siguieron predicando lo que Jesús habló, pero la gente se sanaba. Entonces, ¿qué predicaban? Los apóstoles predicaban a Cristo. Cristo era el centro y por eso la nube andaba con ellos. La gloria de Dios se manifestaba y habían milagros. Y si nosotros queremos volver a ver milagros, volvamos a volver a poner a Cristo como el centro de la iglesia. Regresémosles a Cristo la iglesia porque es de Él, pero la cogimos como que fuera nuestra y hemos hecho de la iglesia lo que queremos. Y nosotros tenemos que venir y regresársela y decirle, Señor, este es el tiempo donde el Espíritu Santo tiene que tomar la iglesia, donde tenemos que preparar a la novia, donde tenemos que prepararnos para irnos, donde tenemos que predicar el Evangelio. Y le voy a decir algo. Todos los juicios que se vienen no son para los hijos de Dios, porque la palabra de Dios es muy clara cuando en Tesalonicenses la palabra del Señor dice que nosotros no fuimos llamados para el día de la ira. Y eso se los compartí alguna vez y así voy a terminar. Nosotros no fuimos llamados, no fuimos creados para el día de la ira de Dios, o sea, ese juicio terrible, la séptima copa que va a ser derramada sobre la humanidad. ¿Por qué? Usted se recuerda, y lo acabamos de estar celebrando la semana pasada, cuando Jesús fue al huerto de los olivos a orar,
Se recuerda que después de la última cena se va con sus discípulos al huerto. Se quedan esperando y llama a Santiago, a Juan y a Andrés y les dice, vengan conmigo. Y cuando va con ellos les dijo, quédense orando. Perdón, quédense orando porque yo voy a ir a hablar con el Padre. ¿Y qué le dijo al Padre? Padre, yo sé que tú lo puedes todo y si tú quieres, aparta de mí este cáliz. Otras versiones dicen, aparta de mí esta copa, pero que no sea como yo, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. ¿De qué copa estaba hablando? De la copa de la ira del Señor. Porque la Biblia dice que cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿qué pasó? El Padre se apartó de él, porque todo el pecado de la humanidad fue sobre Cristo. Dios es santo y no puede estar en el pecado. Imagínense, el santo de los santos se llenó del pecado de nosotros. Y por eso fue que él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento Dios se apartó de él. No podía estar con el pecado. Y él estaba llevando el pecado de nosotros y lo dice Isaías 53. Él dice que por nuestra causa, por nuestros pecados y nuestras rebeliones fue molido. Así que la copa de la ira del Señor la bebió él. Y por eso es que nosotros no vamos a pasar el día de la ira y por eso es que los estudiosos dicen del arrebatamiento antes de que se derrame esa copa. Así que nosotros no tenemos que tener temor, lo que tenemos que tener es arrepentimiento y obedecer a Dios en su palabra, cumplir con sus mandamientos, con lo que Él nos ha pedido, con lo que Él nos ha dicho y empezar a evangelizar a los que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, a los nuestros, para que también ellos se salven. Yo no quiero que mis hijos se queden, yo no quiero que mis nietos se queden, yo quiero ni mi nuera ni mi yerno, yo quiero que todos vengan conmigo al Señor. Y eso es lo que yo tengo que estar haciendo ahorita, y mis vecinos y toda la gente que el Señor me ponga enfrente. Este es el tiempo de evangelizar, este es el tiempo pero de evangelizar con la palabra del Señor y Cristo en el centro, porque la única manera que nos van a escuchar y van a creer es que prediquemos a Jesús, el Salvador y el Redentor. Y entonces algo importante es que Él bebió la copa de la ira por nosotros. Pero antes de salir, cuando estaban en la última cena que hizo, compartió el pan y el vino con sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Miren, esta es la última vez que yo voy a comer el pan y a tomar el vino con ustedes. No lo voy a hacer más hasta que regrese. Lo advierte ahí, voy a regresar. Pero ustedes siempre háganlo en memoria de mí, recordándose lo que yo hice en la cruz del Calvario por ustedes, recordándose que por mí ustedes ahora pueden venir al Padre y recordándose que voy a volver, voy a regresar y ustedes me van a ver, porque todos los que ya estén con Cristo regresan con Cristo. Y los que estemos, si es que estamos y no nos hemos ido con Él antes, vamos a ser transformados, porque dice Pablo que esto que es corruptible no puede entrar a lo incorruptible. Y entonces dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Vamos a recibir un cuerpo glorificado para que entonces nosotros podamos estar con el Señor. Y de acuerdo a nuestras obras, el lugar que vamos a ocupar cuando Él venga a gobernar. Usted puede ver en Apocalipsis cómo el Señor dice que algunos, cuando Él regrese, van a ser columnas en su templo. Y dice que otros se van a sentar con Él a juzgar aún a los ángeles caídos, por supuesto. Y Él está diciendo qué cargo puede tener cada uno de acuerdo a lo que hizo. Entonces, mis amados, hoy es un día muy especial. Es un día muy especial porque, mire, estamos a punto de ver uno de los juicios más grandes del Señor.
porque cada vez los juicios, si usted ve los sellos, las copas y las trompetas, esos son 3 juicios, ¿verdad? El juicio es el mismo, va a pasar lo mismo, pero cada vez más fuerte. Cada vez va a ser más grande. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? A nosotros nos toca cumplir con lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura para que se arrepientan. Y entonces dice, y en mi nombre echen fuera demonios. En mi nombre pongan las manos sobre los enfermos y se van a sanar. En mi nombre hablen nuevas lenguas. En mi nombre, en mi nombre, en mi nombre, en el nombre de Cristo vamos a hacer cosas grandes y poderosas cuando eres el centro de nuestra enseñanza, de nuestra predicación y de nuestra vida. Yo quiero que Cristo sea el centro de esta congregación y que Cristo sea el centro de cada hogar que ustedes representan y de su propia vida, y que Cristo sea el centro de nuestra nación.